El 2 de enero de 1492, en el Palacio de Santa Fe, cerca de Granada, los embajadores musulmanes retrocedieron espantados, no por la derrota inminente, sino por el hedor que emanaba del trono de la reina más poderosa de Europa. Isabel I de Castilla permanecía inmóvil como una estatua, vestida con sedas bordadas en oro, pero de su cuerpo surgía un olor tan nauseabundo que hacía lagrimear los ojos y contraer el estómago. Los cortesanos respiraban por la boca, algunos se llevaban pañuelos perfumados a la nariz. El aire mismo parecía espesarse alrededor de la soberana, como si la peste hubiera tomado forma humana y se hubiera coronado. Sus damas de compañía habían aprendido a permanecer lejos, fingiendo protocolo. Su esposo Fernando llevaba años evitando los aposentos reales. Hasta los perros del palacio huían cuando ella se acercaba. Pero ahí estaba, recibiendo las llaves de Granada con la dignidad de una santa y el hedor de un cadáver. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Isabel contaba una historia que nadie se atrevía a escuchar. Su piel había desarrollado llagas que supuraban a través de las telas. Sus piernas se habían hinchado con úlceras que no sanaban. Su vientre destilaba fluidos que manchaban los corpiños de seda. Era como si la gloria de la Reconquista se hubiera construido sobre la putrefacción literal de quien la dirigía. No era la reina triunfante que los libros de historia recordarían. Era una mujer que había convertido su propio cuerpo en altar de sacrificio, en testimonio viviente de una obsesión que devoró su carne tanto como su alma. Pero para entender cómo la soberana más venerada de su tiempo se transformó en fuente de pestilencia, hay que retroceder 10 años atrás, a una noche de julio de 1382, cuando una derrota militar despertó en ella algo más peligroso que la ambición, el fanatismo puro. Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Creció en una Castilla fragmentada, donde la nobleza conspiraba y los reinos musulmanes del sur aún resistían. Desde niña demostró una voluntad férrea y una religiosidad que sus tutores interpretaron como virtud, sin sospechar que esa fe se convertiría en obsesión destructiva. El 19 de octubre de 1469 se casó con Fernando de Aragón, en una ceremonia que unió las dos coronas más poderosas de la península. Era bella, inteligente, decidida, hablaba latín, conocía las escrituras, administraba con rigor. Sus contemporáneos la describían como mujer de extrema limpieza, que se bañaba semanalmente cuando la costumbre era hacerlo una vez al mes. Su devoción personal incluía ayunos, vigilias y el uso ocasional de cilicios. Fernando encontró en ella no solo una aliada política, sino una esposa cuya pasión religiosa complementaba su pragmatismo militar. Durante los primeros años de reinado, Isabel se distinguió por su energía incansable. Reorganizó las finanzas, reformó la justicia, impulsó la cultura. Pero su obsesión era una: completar la reconquista cristiana, expulsando a los musulmanes de Granada, último bastión del Islam en suelo español. Para ella no se trataba solo de política territorial, sino de purificación sagrada. Castilla no sería verdaderamente cristiana mientras una sola mezquita se alzara en su territorio. El 1482 marcó el inicio de la guerra final contra Granada. Isabel se instaló en campamentos militares, dirigiendo personalmente el asedio. Vestía armadura, cabalgaba entre las tropas.
supervisaba el abastecimiento. Parecía invencible. Pero el 1 de julio de 1482, las fuerzas cristianas sufrieron una derrota humillante en las montañas cercanas a Loja. 500 soldados murieron, incluidos nobles de alta alcurnia. Isabel contempló los cuerpos desde su tienda de campaña, y algo se quebró en su interior. Esa noche, arrodillada ante un crucifijo de marfil, hizo un voto que cambiaría su vida y el destino de España. Con voz firme pero quebrada por las lágrimas, juró por la Virgen María que no se cambiaría la ropa interior hasta que Granada cayera en manos cristianas. No era un gesto simbólico, era un pacto de sangre con Dios, un sacrificio corporal para expiar la derrota y asegurar la victoria final. Los primeros días, nadie notó nada extraño. La ropa interior de la reina era de lino fino, bordada con hilos de oro, cambiada habitualmente cada 2 días. Pero la decisión era irrevocable. Mes tras mes, mientras dirigía campañas militares y audiencias reales, la misma tela se adhería a su piel, se impregnaba de sudor, se convertía en caldo de cultivo para infecciones que comenzaron como molestias menores. El primer síntoma apareció en noviembre de 1482. Isabel notó una irritación entre los muslos que achacó a las largas horas a caballo. Para diciembre, la irritación se había convertido en llagas abiertas. Para marzo de 1483, las llagas supuraban un líquido amarillento que manchaba sus sayas. Pero cada nueva molestia era interpretada como prueba de que Dios aceptaba su sacrificio. Sus médicos personales, desconcertados, le prescribieron ungüentos y cataplasmas. Isabel los rechazó. Su confesor, Tomás de Torquemada, le aseguró que el dolor corporal purificaba el alma. Los teólogos de la corte citaron ejemplos de santos que habían mortificado la carne. Nadie se atrevió a sugerir que el voto era una locura que podía matarla. Fernando fue el primero en notar el cambio. El hombre que había compartido su lecho durante 13 años comenzó a encontrar pretextos para evitar la intimidad conyugal. El olor que emanaba de Isabel se intensificaba cada semana. No era solo sudor, era el aroma dulzón de la carne infectada, mezclado con el hedor ácido de fluidos corporales en descomposición. En 1485, Fernando dejó de visitarla por las noches, oficialmente por campañas militares, en realidad porque no podía soportar la pestilencia que envolvía a su esposa. Las damas de compañía desarrollaron técnicas sutiles para mantener la distancia. Fingían problemas de vista para evitar acercarse. Pedían permiso para retirarse cuando el aire se volvía irrespirable. Una por una, solicitaron traslados a otras cortes. Isabel las reemplazaba sin comprender el patrón. Creía que Dios las alejaba para purificar su entorno. Para 1487, las infecciones habían colonizado todo su cuerpo. La ropa interior, ahora más negra que blanca, se había integrado literalmente con su piel. Los médicos que lograban examinarla hablaban en susurros de gangrena, de úlceras que atravesaban músculo hasta llegar al hueso. Su vientre se había hinchado con abscesos internos. Sus piernas presentaban llagas abiertas que nunca sanaban. Pero Isabel interpretaba cada nuevo dolor como confirmación divina. Cuando las infecciones le provocaban fiebres, declaraba que Dios le enviaba visiones proféticas. Cuando el pus manchaba sus vestidos, afirmaba que derramaba sangre por España, como Cristo por la humanidad. Su fanatismo religioso y su deterioro físico se alimentaban mutuamente, creando un ciclo de autodestrucción que confundía con santidad. Mientras tanto,
dirigía la Inquisición con mano férrea. Miles de conversos fueron torturados, confesaron herejías bajo tormento, ardieron en plazas públicas. Isabel presidía los autos de fe desde balcones apartados, no por crueldad, sino porque su hedor hacía huir a las multitudes. La ironía era grotesca. La reina que purificaba a España de la suciedad judía y musulmana había convertido su propio cuerpo en cloaca andante. Los diplomáticos extranjeros comenzaron a comentar extrañezas en las audiencias reales. El embajador francés escribió a París sobre un aroma diabólico que rodea a la reina católica. El representante papal mencionó miasmas que hacen pensar en castigo divino. Pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente a la soberana que estaba ganando la guerra más importante de la cristiandad. En 1391, Granada estaba al borde del colapso. Boabdil, el último rey musulmán, negoció la rendición desde una posición imposible. Las tropas cristianas rodeaban la ciudad. El hambre diezmaba a la población civil. Los recursos se agotaban. Isabel, instalada en el campamento de Santa Fe, esperaba el momento de su triunfo definitivo. Pero el precio de 10 años de fanatismo se había cobrado su venganza. La reina que una vez fue descrita como la más hermosa de las soberanas, era ahora un espectro cubierto de sedas. Su rostro, hinchado por infecciones crónicas, se ocultaba tras maquillajes espesos que no lograban disimular las llagas que le deformaban las mejillas. Sus manos, cubiertas de guantes bordados, temblaban por fiebres constantes. Su aliento, contaminado por abscesos bucales, obligaba a los cortesanos a mantener distancias de varios metros. Fernando, que había regresado para la ceremonia final, tuvo que contener náuseas al aproximarse a su esposa. Los hijos de la pareja real, educados en la veneración materna, luchaban entre el amor filial y la repulsión física. Las tropas cristianas, que habían luchado por ella durante una década, murmuraban que su reina había sido maldecida por brujería musulmana. Pero para Isabel, cada síntoma era confirmación de su santidad. Las llagas eran estigmas divinos, las fiebres, visiones místicas, la pestilencia que emanaba de su cuerpo era el aroma del sacrificio aceptado por Dios. Había convertido su organismo en reliquia viviente, en testimonio carnal de devoción absoluta. El 2 de enero de 1492, Boabdil se presentó ante Isabel para entregar las llaves de Granada. La ceremonia debía ser el momento cumbre de la reconquista, la fotografía que eternizara el triunfo del cristianismo sobre el Islam. En su lugar fue una escena de horror involuntario. Boabdil, educado en la cortesía refinada de la cultura andalusí, retrocedió al acercarse al trono real. Su séquito intercambió miradas de espanto. El hedor que emanaba de Isabel era tan intenso que varios diplomáticos musulmanes vomitaron discretamente en pañuelos. Los soldados cristianos, formados en filas ceremoniales, comenzaron a tambalearse por las náuseas. Isabel permaneció inmóvil, majestuosa en su podredumbre. Cuando Boabdil se arrodilló para ofrecer las llaves, ella extendió una mano enguantada que goteaba pus a través de la seda. Sus palabras, pronunciadas con voz ronca por las infecciones de garganta, declararon que Dios había bendecido a España con la victoria final. La ironía era perfecta y terrible. La reina que había purificado España de la presencia musulmana encarnaba ahora la pestilencia absoluta. Su cuerpo, convertido en templo de fanatismo, había desarrollado su propia peste privada. Había ganado Granada, pero había perdido su humanidad en el altar de la obsesión religiosa.
Los años siguientes a la toma de Granada no trajeron alivio a Isabel. Su cuerpo, dañado irreversiblemente por una década de infecciones crónicas, nunca se recuperó. Aunque finalmente se cambió la ropa interior tras cumplir su voto, el daño era permanente. Las úlceras habían perforado órganos internos. Las infecciones habían colonizado su torrente sanguíneo. Su sistema inmune había colapsado. Paradójicamente, estos años fueron los más gloriosos de su reinado. En 1492, además de conquistar Granada, expulsó a los judíos de España y financió el viaje de Cristóbal Colón que descubriría América. Para la historia oficial, Isabel había alcanzado la cúspide del poder y la gloria. Para la realidad íntima, era una mujer que se desmoronaba físicamente mientras dirigía un imperio en expansión. Fernando, aliviado de que el voto hubiera terminado, intentó reconstruir la intimidad matrimonial, pero el daño era irreversible. Las infecciones habían destruido los órganos reproductivos de Isabel, convirtiéndola en una mujer estéril a los 40 años. Su último embarazo, en 1485, había terminado en aborto causado por las toxinas que envenenaban su sangre. Sus hijos observaban con mezcla de amor y horror cómo su madre se desintegraba. Juana, la futura loca, desarrolló obsesiones compulsivas que muchos médicos modernos interpretan como traumas infantiles causados por convivir con la enfermedad materna. Juan, el heredero, murió joven tras una vida marcada por pesadillas recurrentes sobre olores y putrefacción. Isabel comenzó a interpretar su deterioro físico como preparación para la santidad. Se rodeó de místicos que la confirmaban en esta creencia. Pasaba horas arrodillada ante altares, pidiendo a Dios que aceptara su sacrificio corporal como ofrenda por la salvación de España. Sus confesores, aterrorizados por su estado pero cautivos de su poder, le aseguraban que su sufrimiento era voluntad divina. Para 1500, Isabel era una sombra de sí misma. Su cuerpo, devastado por 8 años adicionales de infecciones crónicas, apenas podía sostenerla. Caminaba apoyada en bastones, respiraba con dificultad, comía líquidos porque los sólidos le provocaban vómitos, pero mantenía el control férrico del poder, firmando decretos desde el lecho, dirigiendo la Inquisición desde alcobas que hedían a medicamentos y descomposición. El 26 de noviembre de 1504, Isabel murió en el Palacio de Medina del Campo. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron una oración de agradecimiento a Dios por permitirle sacrificar su cuerpo por la gloria de España. Los médicos que examinaron su cadáver encontraron un organismo completamente colonizado por infecciones. Su ropa interior, finalmente retirada tras su muerte, se deshizo al contacto con el aire. Siglos después, la historia oficial recordó a Isabel como la reina católica, la unificadora de España, la patrocinadora del descubrimiento de América. Los libros de texto omitieron el voto grotesco, las infecciones crónicas, el hedor que la acompañó durante una década. Prefirieron la imagen de la Santa Reina a la realidad de la fanática que destruyó su cuerpo en el altar de la obsesión. Pero la verdadera lección de Isabel trasciende las glorias oficiales. Su historia es la advertencia perfecta sobre los peligros del fanatismo sin límites, de la confusión entre santidad y autodestrucción, de la obsesión que confunde el sacrificio personal con la voluntad divina. Esta no fue la historia de una reina triunfante. Fue la historia de una mujer que convirtió su propio cuerpo en campo de batalla, que sacrificó su humanidad básica por una causa que creía sagrada, que prefirió la putrefacción física antes que admitir que Dios no necesitaba su pestilencia para conquistar Granada. Isabel I de Castilla no fue la santa que los altares veneran.
Fue una fanática que demostró que el poder absoluto corrompe absolutamente, incluso cuando se ejerce en nombre de Dios. Su cuerpo no le pertenecía. Era propiedad de una obsesión que devoró su carne tanto como su alma. Y aún hoy, cuando vemos líderes que sacrifican su humanidad por causas que declaran sagradas, cuando presenciamos fanatismos que confunden la autodestrucción con la virtud, la sombra pútrida de Isabel nos recuerda que los ideales absolutos producen monstruos absolutos. Así mueren las obsesiones, no con gloria, sino con el hedor de la carne sacrificada inútilmente en altares que solo existen en mentes quebradas. Isabel ganó Granada, pero perdió su alma, y su cuerpo fue el campo de batalla donde se libró esa guerra íntima que ningún cronista se atrevió a contar. Esta es la historia de la reina que no pudo cambiar, ni su ropa, ni su obsesión, ni su destino.